¿Quiénes pueden solicitarla? Una vez que entendemos qué es la residencia Mercosur, la siguiente pregunta lógica es: ¿quiénes pueden realmente solicitarla? Aquí es donde muchas personas se confunden porque suelen pensar que basta con cruzar una frontera o ser sudamericano. En la práctica no funciona así. El primer requisito y el más importante es la nacionalidad. Pueden solicitar la residencia Mercosur los nacionales de los estados parte y estados asociados que hayan firmado el acuerdo de residencia. Si la persona no tiene la nacionalidad de uno de los países, no puede acceder a este régimen, independientemente de cuánto tiempo lleve en la región. El segundo requisito general es la identidad válida. Esto implica contar con un pasaporte o documento nacional de identidad vigente, según lo exija el país de destino. Documentos vencidos, deteriorados o no reconocidos suelen ser causa inmediata de observaciones o rechazos. Un tercer requisito fundamental es la ausencia de antecedentes penales relevantes. La mayoría de los países exige certificados de antecedentes penales del país de origen y en algunos casos de los países donde la persona haya residido en los últimos años. Esto no significa que cualquier antecedente impida automáticamente la residencia, pero sí que la omisión o la falsedad en la información suele generar rechazo. Otro requisito general es el cumplimiento administrativo. Esto incluye el pago de tasas migratorias, la presentación de formularios completos y el respeto de los plazos establecidos por la autoridad migratoria. Muchos trámites se caen no por falta de derecho, sino por errores formales evitables. Ahora bien, ¿qué perfiles califican normalmente para la residencia Mercosur? Por ejemplo, personas que migran por razones laborales, ya sea porque consiguieron un empleo o porque trabajan de manera independiente y quieren regularizar su situación. También califican estudiantes, siempre y cuando cumplan los requisitos adicionales que algunos países exigen. Otro grupo frecuente es el de personas que ingresaron como turistas y luego deciden establecerse legalmente, siempre que la normativa local permita el cambio de categoría migratoria. Veamos algunos ejemplos prácticos. Un ciudadano argentino que decide mudarse a Uruguay para trabajar puede solicitar una residencia Mercosur siempre y cuando presente su documentación en regla y cumpla con los requisitos administrativos. De la misma manera, un ciudadano boliviano que busca regularizar su situación en Brasil puede acceder a este régimen si cumple con las condiciones establecidas por la autoridad migratoria brasileña. En cambio, una persona que no tenga la nacionalidad de un país firmante del acuerdo no puede solicitar residencia Mercosur, aunque lleve años viviendo en la región o tenga vínculos laborales informales. Tampoco califican quienes intentan iniciar el trámite con documentación incompleta, falsa o con antecedentes no declarados. Por eso es importante entender que la residencia Mercosur no es un derecho automático, sino un derecho condicionado al cumplimiento de requisitos claros. Quien cumple puede acceder, quien no debe buscar otra vía migratoria adecuada a su situación. En el siguiente bloque vamos a analizar quienes no califican, cuáles son los errores más comunes y por qué muchas solicitudes son rechazadas, incluso cuando la persona cree cumplir todos los requisitos. ¿Quién no califica o tiene dificultades? Hasta aquí vimos qué es la residencia Mercosur y quiénes, en términos generales, pueden solicitarla. Ahora entramos en la parte más sensible del tema.
quienes no califican o quienes, aún creyendo calificar, enfrentan rechazos, observaciones o bloqueos en el trámite. Este es un punto clave porque la mayoría de los problemas migratorios no surgen por falta de voluntad, sino por una mala comprensión de los límites reales del régimen Mercosur. El primer gran grupo de casos problemáticos está relacionado con los antecedentes penales. La residencia Mercosur no exige historial limpio en abstracto, pero sí exige transparencia absoluta. Las autoridades migratorias evalúan los antecedentes penales en función de su naturaleza, gravedad, vigencia y relación con el orden público. Delitos graves, recientes o vinculados a violencia, narcotráfico o crimen organizado suelen ser causales directas de rechazo. Sin embargo, uno de los errores más comunes no es el antecedente en sí, sino no declararlo, presentar certificados incompletos o intentar ocultar información. Desde la lógica administrativa, la omisión suele ser más grave que el antecedente, porque afecta la confianza del Estado en el solicitante. Un segundo foco crítico es la documentación incompleta o mal presentada. Muchísimas solicitudes se observan o se rechazan porque los documentos no cumplen con los requisitos formales. Certificados vencidos, falta de apostilla o legalización cuando corresponde, errores en los datos personales o documentos emitidos por autoridades no reconocidas. Aquí es importante entender algo. La autoridad migratoria no evalúa intenciones, evalúa expedientes. Un expediente incompleto, aunque la persona tenga derecho al régimen, es tratado como un expediente deficiente. El tercer gran problema, y quizás el más frecuente en la práctica, es la confusión entre estatus turístico y estatus migratorio. Ingresar a un país como turista no otorga automáticamente el derecho a solicitar residencia, y mucho menos a permanecer indefinidamente mientras se ve qué pasa. Cada país define si permite o no el cambio de categoría migratoria desde el turismo, bajo qué condiciones y dentro de qué plazos. Muchas personas creen que basta con estar físicamente dentro del país para iniciar el trámite, cuando en realidad haber ingresado como turista en forma irregular o haber excedido el plazo de permanencia puede convertirse en un obstáculo serio. Otro grupo de dificultades aparece cuando la persona interpreta el Acuerdo Mercosur como un derecho absoluto. El acuerdo facilita la residencia, pero no elimina la potestad soberana del Estado para controlar quién ingresa y quién permanece en su territorio. Esto se ve, por ejemplo, en casos donde la persona cumple con la nacionalidad, pero tiene inconsistencias migratorias previas, rechazos anteriores o sanciones administrativas que no fueron regularizadas. También existen dificultades cuando se pretende usar la residencia Mercosur para fines que no se corresponden con el estatus solicitado, como trabajar sin habilitación, residir de forma permanente sin cumplir los plazos o utilizarla como vía rápida hacia la ciudadanía. Por eso, desde un enfoque profesional, la pregunta no es solo ¿puedo solicitar la residencia Mercosur?, sino ¿mi situación personal, documental y migratoria es coherente con este régimen? Comprender quiénes no califican o quienes tienen dificultades no es un ejercicio de miedo, sino de realismo jurídico. La residencia Mercosur es una herramienta válida,
pero mal utilizada se convierte en una fuente de problemas migratorios a mediano y largo plazo. En el siguiente bloque vamos a revisar los errores más comunes que arruinan el trámite, incluso en personas que sí califican, y qué se puede hacer para evitarlos desde el inicio.